vamos nosotros a resolver esas ecuaciones, ojalá, para que nos ganáramos el $1.000.000. Okay. Se estudia eso no en un curso básico. Algunos libros básicos de fluido incursionan un poquito en la ecuación de Stokes, pero la mayoría de la utilidad de esta ecuación se obtiene cuando las mismas se resuelven en forma aproximada mediante métodos numéricos que conducen a una rama relativamente nueva de la mecánica de los fluidos que es conocida como CFD, Computational Fluid Dynamics, dinámica de los fluidos computacionales. Bueno, vayamos entonces a lo que en la parte C nos va a ocupar, la ecuación de continuidad. Dijimos que ya esto lo habíamos dicho, o escrito, establecido, usada en termodinámica 1. Entonces, francamente, ¿qué carrizo es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar la forma de la ecuación, la forma de verla y sobre todo las aplicaciones de la misma. Porque en termodinámica 1, cuando hablábamos de una corriente, la caracterizábamos por una velocidad. Pero ya sabemos, espero, que una corriente no tiene velocidad uniforme. Distintos puntos de la corriente tienen distintas velocidades. Existen los perfiles de velocidad. Entonces hay que acomodar lo que ya conocemos de termodinámica 1 a esa nueva cosa que hemos discutido aquí. Ok, vayamos con lo que nos explicaron en termo 1. Bueno, en primer lugar, en termo 1 se hizo un análisis integral, es decir, volúmenes de control finitos, sistemas finitos. Primero se comenzó con un sistema. Lo que se hace es lo siguiente. Imagínense que hay un flujo. Estas son líneas de corriente, que como ustedes saben, son líneas que en cualquier punto son tangentes a la velocidad. Y por consiguiente nos dicen de dónde viene y hacia dónde va el flujo. Esas líneas de corriente tienen asociadas a ellas algo que se llama función de corriente, que es un número que es constante a lo largo de cada línea y se define de manera tal que si yo hallo la diferencia entre la función de corriente a dos líneas de corriente, esa diferencia me da el flujo o caudal que está circulando entre esas dos líneas. Porque si la velocidad es tangente a las líneas, a través de ellas no puede haber flujo. Hay flujo a lo largo de ellas, pero no puede haber un flujo atravesando, porque la tangente de una curva la toca en un solo flujo. Bueno, entonces como decía, este es un fluido que está en movimiento, que nos lo sugiere esta línea de corriente. Nosotros podemos identificar una masa cualquiera. Esa masa va a ser nuestro sistema cerrado, nuestra masa de control. En ese caso, la conservación de la masa, que dice que la misma ni se crea ni se destruye, dice que si es un sistema cerrado, hacia donde él vaya, la masa del mismo no puede cambiar con el tiempo, porque esa es la condición de un sistema cerrado. Le llamará la atención que esto, que debiera ser una derivada normal y corriente, ahora tiene una nueva simbología de mayúscula. Pero esa es una práctica que se usa en mecánica de los fluidos y en
áreas asociadas a la misma como transferencia de calor, para denotar que esa es una derivada siguiendo el flujo. Es decir, si yo centro mi atención en una masa que se mueve a lo largo de esta línea de corriente, pues la masa de esa línea de corriente no cambiaría. Yo la puedo también centrar en una masa bien grande. Y por supuesto, cuando esa masa se mueve, se va a deformar, va a cambiar de forma, se puede volver más larga, más ancha, puede cambiar su volumen, puede hacer cualquier cosa. Lo que no puede hacer, según esto, por definición, es cambiar su masa. Entonces, esto es un recordatorio de que estamos considerando una masa de control, un sistema cerrado. Se le da otros nombres, derivada total, más adelante vamos a ver por qué la llama total. Eso sugiere que yo puedo dividir esta derivada en otras. Eso es verdad. Derivada sustancial, derivada material, pero francamente la más descriptiva es esta, siguiendo el flujo. En termodinámica 1, para extender las leyes, sea la de conservación de la masa, sea la de conservación de la energía, sea la segunda ley de la termodinámica, de un sistema cerrado a un volumen de control, lo que se hace es lo siguiente. Bueno, ya seleccionó usted su sistema cerrado. Ahora seleccione un volumen de control como el volumen que ocupa el sistema cerrado en un instante t. Un instante después, t más diferencial t, este sistema cerrado se ha movido. Ese está a la deriva del flujo. Pero el volumen de control hace lo que usted diga. Quédese quietecito, él se queda quietecito. Gire, él gira. Mueve esa velocidad constante, él lo hace. Ustedes deciden lo que le van a permitir al volumen de control que haga. En cambio, las leyes de la física, es decir, de la mecánica de la fluidez, decide lo que va a hacer el sistema cerrado. No nosotros le vamos a decir, no, ahora el sistema cerrado va a hacer esto. No. Eso lo decide las leyes de la física. Ok, entonces cogemos un volumen de control que en el instante t coincide con el sistema cerrado, pero un instante después el sistema cerrado se ha movido y ha dejado parcialmente el volumen de control. Esto suponiendo que, por ejemplo, el volumen de control nosotros lo dejamos quietecito. Ok. Aquí miremos solamente el volumen de control, que está lo segmentado. En cada punto de la superficie de control, yo puedo imaginarme un área que se denota con un vector que es normal a dicha área y que tiene como magnitud la magnitud del área y como sentido apuntando hacia afuera. A través de ese punto de la superficie de control puede estar, por ejemplo, entrando o saliendo fluido. Aquí se pone entrando. Y la dirección de esa velocidad no tiene que coincidir con la dirección de la normal, sino que eso forma un ángulo. Esa es la situación más general. ¿Cómo se extiende esta ecuación? Que es válida para el sistema cerrado al volumen de control. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se va a extender? Tiene que ser igualita. No, no van a ser igualitas. Porque el sistema cerrado, por definición, no puede entrar ni salir más. Pero el volumen de control sí. Ustedes lo dejaron fijo,
Esa es una superficie que puede ser imaginaria, a la misma puede entrar masa, de la misma puede salir masa. Ok. Bueno, hay algo que aquí no lo vamos a revisar, supuestamente de alguna manera se estableció en termodinámica 1, que dice, bueno, francamente la diferencia está en lo que acaba de decir. Al volumen de control puede entrar masa. Esto es lo que significa esta E. Y del volumen de control puede salir masa. Entonces, la masa almacenada en el volumen puede cambiar con el tiempo, dependiendo de la rapidez con la cual entra masa al volumen y la rapidez con la cual sale. La rapidez de entrada tiende a incrementar la masa. La rapidez de salida tiende a disminuir la masa. O sea, que la acumulación de masa dentro del volumen de control con el tiempo será igual a la rapidez con la cual entra masa menos la rapidez con la cual sale masa. Caramba, esto parece una cuenta corriente, una cuenta bancaria, no tiene que ser corriente. En una cuenta bancaria hay ingresos y hay egresos. La diferencia entre el ingreso y el egreso va a decir qué le pasa al saldo. Si durante el mes entra más dinero que el que salió, pues el saldo se incrementará y esta derivada sería positiva. Pero puede ser que durante ese mes ocurra lo contrario. Entonces, esta derivada sería negativa. O puede ser casualidad que lo que salió fue exactamente igual a lo que entró. Entonces esta derivada sería cero. Así funcionan todos los principios de conservación cuando se especifican para un volumen de control. La cantidad que se conserva depende de ciertas adiciones que son como los ingresos, los depósitos, y ciertas disminuciones que son como los retiros. Esto fue lo que nosotros usamos en termodinámica. Pero aquí viene y de pronto me dicen, es decir, y me ponen algo que a alguien le va a costar pensar que lo que está escrito acá es exactamente lo que está aquí. Vamos primero a decir qué significa cada término. Y vamos luego a justificar por qué esta ecuación que está aquí dice exactamente esto. Pero aquí casi lo dice hablado, con texto. Yo sé que es una ecuación, pero yo la puedo leer como texto. Yo puedo decir la rapidez con la cual cambia la masa en un volumen de control con el tiempo depende o es igual a la rapidez con la cual entra masa menos la rapidez con la cual sale. ¿Y por qué hay una sumatoria? Primero porque yo puedo tener, por ejemplo, si es un tanque, varias tuberías que ingresan fluido a ese tanque. Y yo también pudiese tener extracciones de fluido desde ese tanque, varias salidas. No tiene por qué ser una sola entrada y una sola salida. Ok, veamos qué significan aquí las cosas. Rho, densidad. Ve con esta rayita volumen para no confundirla con velocidad. Rho de B, eso es diferencial de masa. ¿Y dónde está este diferencial de volumen? Aquí me dice en el volumen de control. Yo puedo
tomar este volumen de control y subdividirlo en pedacitos muy pequeñitos. Si el volumen de cada pedacito pequeñito yo lo multiplico por la masa, eso me da la masa contenida en ese volumen chiquito. Pero si yo integro todos esos volúmenes chiquitos alrededor de todo el volumen de control, yo tendría la masa dentro del volumen de control. Efectivamente, masa dentro del volumen de control es exactamente igual a esta derivada. ¿Y qué gano yo con coger la derivada? Que yo estoy reconociendo que si este volumen está aquí, o si está acá, o si está aquí, un tiempo que tenga la misma densidad. O sea que el fluido que está almacenado no tiene por qué ser homogéneo. Eso es lo que estoy reconociendo. Eso me da a mí la opción de resolver problemas de fluido que, por ejemplo, sean compresibles y que, por ende, tengan distintas densidades. Caramba, pero en termos no quisieron algo como eso. Claro, era en memoria. En termos de unos problemas, usualmente eran llenados y vaciados de tanque, donde decían que las propiedades del fluido que estaba en el tanque eran una sola. En todas partes era la misma. Era como la densidad, si se tratase de densidad, promedio. La calidad en el tanque era la calidad promedio. Entonces ahí se libraron de eso. Pero nosotros aquí queremos dejar abierta esa opción. Perfecto. Caramba, pero si este es igual a esto, lo más probable es que esta integral tenga que ver con esto. Primero me hicieron una jugarreta, pero es una tontería. Piensa que aquí me lo pusieron igual a cero. No, bueno, no hay problema. Paso esto para acá, paso esto para acá. Entonces aquí queda más el flujo de salida, lo pasó con más, menos el flujo de entrada. Vamos a mirar esto. Esta densidad, pero la densidad ¿dónde? Igual que esta. No, esta en el interior del volumen de control. Esta es sobre la superficie de control. Esa es la densidad en el área a través de la cual entra o sale flujo. Ok. Esta es la densidad de lo que está entrando o saliendo. Perfecto. Lo multiplico por una velocidad y por un área. Este flujo de masa en termodinámica lo escribían ρVA. ρVA. Se parece, pero te llega el parecido, porque estos son vectores y están multiplicados escalarmente. Por razón aquí en este dibujo pusieron el diferencial de área como un vector y la velocidad como un vector y señalaron el ángulo. Si yo multiplico escalarmente estos dos vectores, ustedes recordarán que la magnitud de este por la magnitud de este por el coseno de este ángulo. Por ejemplo, cuando este ángulo valga 0 y la velocidad sea normal al área, o sea que sea paralela a esto, se parece a la de termodinámica. ρVA, porque el coseno de teta, siendo teta igual a 0, es 1. Pero y la R, esto sí, tenemos que mirarlo con cuidado. El volumen de control hace lo que nosotros le pidamos o le dejemos hacer, pero nosotros lo decimos. Supongamos que este es el elemento de área diferencial. Aquí está el flujo saliente. Y a mí se me ocurre
mover el elemento de área a la misma velocidad que trae el flujo. El flujo viene a 10 y yo vengo y lo muevo a 10. ¿Cuándo atraviesa la corriente el área? Nunca. Ella viene a 10, pero yo lo muevo a 10. Nunca lo puede cruzar. Flujo significa en un momento lo tengo ubicado, en otro momento lo tengo ubicado. Eso es lo que significa flujo. Lo atraviesa. Una superficie es atravesada por un flujo. Pero si yo hago esto que acabo de decir, ahí el flujo es cero. Ajá, pero si viene a 10 y yo en vez de moverlo a 10 lo muevo, por ejemplo, a 4, ahora sí lo atraviesa, ¿verdad? Porque se está moviendo el flujo, mi mano, más rápido que el área. Lo pasa, lo deja atrás. Pero lo deja atrás. ¿Y qué velocidad pondría yo allí? Viene con 10 y este se mueve con 6. Me quedan 4 para atravesar. ¿Qué es 4? La velocidad relativa del flujo respecto al área. Eso es lo que significa la R. La R nos dice, ojo, una parte de la superficie de control se puede estar moviendo porque usted lo decidió así por la razón que sea. Si ese es el caso, simplemente para calcular el flujo de masa utilice la velocidad relativa a la superficie de control. ¿Por qué hizo un producto escalar? Porque esa velocidad puede ser que no sea normal al área. Y a usted lo que le interesa es la velocidad normal. ¿Seguro? Volvamos otra vez. La punta de mi dedo es una partícula fluida. Y este es un área, por ejemplo, de entrada. Un elemento de la entrada. Y yo decido, no, el flujo es tal que sobre esa área lo que hace es esto. Da vuelta sobre el área. ¿Hay flujo allí? No hay. Para que haya flujo, tiene que haber velocidad normal. Si la velocidad es tangencial, no hay flujo. Velocidad tangencial significaría θ igual 90 grados. O sea, si este ángulo aumenta 90, esta velocidad yace sobre la superficie. Si yace sobre la superficie, nunca la puede atravesar. Okay. Interesante. Entonces, queda claro que esto representa un diferencial de m punto. ¿Y por qué un diferencial? Porque está mirando un diferencial de área. Y por eso se integra sobre toda la superficie de control. Pero todavía queda un misterio. Que aquí yo tengo dos términos. Y aquí aparentemente uno solo. Aparentemente. ¿Qué pasa si es una salida? Diferencial de área de salida, vamos a llamar. Y aquí está la velocidad de salida. Entonces aquí tenemos el producto eso es positivo porque este ángulo θ es menor de 90 grados. Esto es salida. Pero ahora miremos una entrada. La convención dice que el diferencial de área es hacia afuera. ¿Okay? Entonces ahora la velocidad de entrada
pudiese ser este. Y ahora el ángulo teta es este. Pero esta vez es mayor que 90 grados, lo cual hace que este producto en la entrada sea negativo. Qué conveniente. Parece que todo lo hubiesen preparado para que diera así. Cuando pasamos esto para acá, el término de salida quedó positivo, ¿cierto? Y el término de entrada negativo. Quiere decir que esta integral va a tener un signo donde haya salida positiva y va a tener otro signo distinto, negativo, donde haya entrada. Cuadra exactamente. Entonces aquí está realmente escrito para resolver o para ser usada en el problema más complicado que existe. Por supuesto, este es un primer curso mecánico de los fluidos. Nosotros nos contentamos con esto. Pero no podemos olvidar esto. Como les he dicho, existen, por ejemplo, libros de mecánica, así lo llaman, mecánica de los fluidos intermedios, mecánica de los fluidos avanzada. Y, por ejemplo, White escribió un libro de mecánica de los fluidos y ¿cómo lo llamó? Flujo viscoso. Y prácticamente comienza donde terminó su libro de pregrado. Los cursos de flujo viscoso casi siempre son de posgrado. Bueno, entonces este es un resumen de lo que se vio en termodinámica 1. Posiblemente no todo el mundo lo vio igual y es posible que esta forma de escribir la conservación de la masa no la hayan visto. Pero ojalá se den cuenta que es eso, otra forma de escribir. Es como si yo dijera un trozo, por ejemplo, un verso de un poema en español. Y después utilizo una muy buena traducción en inglés y lo declamo. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Suena diferente, pero es exactamente lo mismo. Pero quizás yo voy a cualquier parte del mundo y hablo en español y no todo el mundo me entiende. Machuco en inglés y a lo mejor todo el mundo me entiende. Por eso, si yo quisiera algo que todo el mundo entendiera, independientemente del problema y de a qué se refiere, puedo utilizar esto. Afortunadamente, nosotros seguimos con una tónica como la de termodinámica. Muy importante flujo permanente. Porque muchos equipos y procesos funcionan por buena parte del día o de su tiempo de la misma manera. Es verdad, a veces cambian de patrón de funcionamiento, pero es para moverse a otro estado permanente. Conclusión, como se dice, antes de correr hay que caminar. Caminar para nosotros significa flujo permanente. Si el flujo es permanente, nos olvidamos de todas las derivadas con respecto al tiempo. Entonces, el flujo de masa que entra es igual al flujo de masa que sale. Eso es lo que dice aquí. Pero la sumatoria significa que en general yo estoy considerando varias corrientes de entrada y varias corrientes de salida. Pero hay hasta un tema de la asignatura que se refiere al flujo en conducto. Los conductos usualmente tienen una entrada y una salida. Entonces yo elimino el símbolo de sumatoria y elimino E y S y acostumbro a sustituirla por 1 y 2.
Entonces, por ejemplo, este puede ser el flujo a lo largo de un oleoducto, el régimen permanente, y la conservación de la masa para el mismo dice que hay un único flujo de masa a lo largo de ese oleoducto. Y si yo miro un tramo del mismo y llamo 1 la entrada y 2 la salida, pues esos dos flujos de masa serán iguales al flujo de masa en cualquier parte de ese tramo. O sea que esta es una situación que se adecua muy bien a la consideración de flujo unidimensional. Cuando hay una dirección principal y nosotros tratamos de escribir las cosas a lo largo de esa dirección. El flujo de masa, como que recordé la lámina anterior, en termodinámica 1, lo expresábamos como el producto de tres términos: densidad, velocidad, polaridad. En termodinámica, lo que ocurría en una sección de la corriente lo caracterizamos por una densidad, por una velocidad, y el área sí era la geometría. Es decir, esa densidad y velocidad eran una especie de valores medios. Pero en realidad, en la lámina pasada vimos que un flujo de masa es la integral del producto ρV con respecto al área de flujo. Y que ρ y V no tienen por qué ser constantes en las distintas partes del área de flujo. Si esto fuese una tubería, la velocidad en la pared de la tubería sería 0 y la velocidad en la parte central de la tubería muy posiblemente sería máxima. Entonces, entre la pared y ese punto de máxima velocidad, la misma está cambiando. Entonces yo tengo que calcular el flujo de masa integral. La densidad también puede tener cambios de un punto a otro. Imagínense que este es un tubo de una caldera y que alrededor del tubo fluyen los gases calientes que me permiten generar el vapor. Entonces yo me imagino que el agua, el H2O, que está en contacto con las paredes, está a la mayor temperatura de toda la corriente. Entonces su densidad no va a ser la misma en todas partes. Entonces yo debo estar preparado que tenga para tener que integrar el producto ρV con respecto a la. Pero no puedo yo escribir eso como interno. No, claro. El producto ρV se puede escribir como un valor medio, el cual se define de manera tal que al multiplicar el valor medio de este producto por el área dé el flujo de masa real. Esa es la definición del valor medio. Ojo, no es verdad que la media de un producto es igual al producto de las medias. O sea, este paréntesis no es igual a densidad media por velocidad media. Eso no se puede. Entonces, estrictamente hablando, yo tendría que hallar el producto ρV en los distintos puntos y luego hallar el valor medio de ese punto. Ajá, pero nosotros hemos restringido los valores de densidad y hemos dicho que nuestro principal interés es incompresible.
y ese tiene un valor constante, la densidad. En ese caso yo sí puedo sacar la densidad fuera de este paréntesis, porque es constante, no cambia de un punto a otro. Entonces, allí sí puedo leer esto como densidad, que es constante, por valor medio de la velocidad. El valor medio es porque la densidad es variable, tiene un perfil. Por el área, ahí sí queda idéntica a la de termodinámica. Bueno, eso es como si yo reconociera que además de la preferencia que se estableció en termodinámica, vamos a añadir como parte de esa preferencia la incompresibilidad. Claro, eso lo dijimos nosotros. Nosotros con flujo compresible no vamos a hacer mucho en este curso. No porque no podamos entenderlo, sino porque presuntamente está en otra materia. Como ustedes saben lo que pasa con esa materia, que se dan cosas que se consideran más importantes. Ok, si es incompresible, entonces aquí, y es permanente, entonces aquí yo puedo escribir este flujo de masa como densidad por flujo volumétrico. Porque densidad es masa sobre volumen. Conclusión: flujo volumétrico es flujo másico entre densidad. Es decir, flujo másico es densidad por flujo volumétrico. El flujo volumétrico, como el nombre lo indica, son tantos litros por segundo, por acá. El flujo másico, como otra vez el nombre indica, son tantos kilogramos por segundo. ¿Cómo convierto los kilogramos en volumen? A través de la densidad. No hay nada del otro mundo. Lamentablemente, la mayoría de los libros de mecánica de los fluidos utilizan para denotar el caudal el símbolo U, que como ustedes saben en termodinámica 1 significa calor. Como aquí la transferencia de calor, en este curso, la transferencia de calor no es un fenómeno de nuestro interés, vamos a utilizar Q. Este Q recibe otros nombres. Caudal, que es el nombre preferido por los ingenieros civiles. Gasto, que es el nombre preferido por los españoles. Y flujo volumétrico, que es la contraparte más relacionada con el punto. Aquí lo vamos a llamar caudal. ¿Okay? Entonces esta ecuación se transforma en esto. Si hay una entrada y una salida, esta ecuación, como pueden ver, se transforma en esto. Y aquí el caudal solamente va a involucrar volumen y área, no va a involucrar densidad. Entonces aquí sí es verdad que el caudal, que es la integral del volumen con respecto al área, yo lo puedo expresar como velocidad media por área. Pero hay que ser cuidadoso con esa velocidad media. Uno tiende a pensar que la velocidad media o una cantidad media siempre ocurre en el centro geométrico donde se da la cantidad cuya media queremos hallar. Déjenme darle un ejemplo. Yo lo mencioné, pero eventualmente lo vamos a demostrar. En una tubería circular, si el flujo es laminar,
el perfil de velocidad es un paraboloide. Si el flujo es laminar. El flujo laminar es la excepción, no es la regla. La regla es flujo turbulento. Un paraboloide usualmente lo presentamos como una parábola alargada. En realidad, el flujo turbulento luce como un perfil achatado, rojo, en comparación con el flujo laminar, que es alargado. Es como comparar una persona alta y delgada con una persona, como dicen los mexicanos, chaparrita, que es bajita y vamos a llamarlo corpulento, por no llamarlo gordito. ¿Okay? Así pasa con el flujo laminar. Es estilizado, todo es ordenado. Y el flujo turbulento es más desordenado. Como es más desordenado, hay más mezcla. Entonces las velocidades se parecen más entre sí. Por eso el centro, la zona central de una corriente turbulenta tiende a tener pocas variaciones de velocidad. Cuando nos alejamos de esa zona central turbulenta es cuando la velocidad cambia, por ejemplo cayendo si fuera una tubería. Porque la turbulencia es mezcla. Ya les he dicho, café, le echamos un chorrito de leche y no tenemos que hacer casi nada para que eso se mezcle. Pero si yo le doy 2 cucharadas, menos, pues se mezcla así. Crema de leche y miel, le echo la miel y se me sienta a esperar que se mezcle sin que yo haga algo. Ahí mejor que me siente, porque parado me voy a cansar. Voy, le doy unos cucharazos y me cuesta. Porque las viscosidades son tan altas que el flujo, para que sea turbulento, yo tengo que darle duro. ¿Okay? Entonces, si el flujo es laminar, les decía, es un paraboloide y resulta que la velocidad en el centro es el doble de la velocidad media, el doble. Entonces, si yo vengo con un instrumento y mido la velocidad en el centro y digo que es la velocidad media porque la medí en el centro, nada más cometo un error cuando calculo el caudal del 100%. Porque si es el doble, el error es el 100%. Nada más del 100%. Así que el flujo turbulento desde ese punto de vista nos ayuda. Porque medimos la velocidad en el centro de la tubería, esa no va a ser la velocidad media, pero va a estar cerquita. Estas fórmulas que están acá son las que mayoritariamente nosotros vamos a usar para resolver nuestros problemas.